serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es una pregunta que mucha gente se hace, ¿no? De los tiempos, ¿no? ¿Cuándo serán las cosas? En el futuro, ¿no? Pero nosotros también tenemos que saber. Jesús nos lo dijo, no hace falta que sepáis nada, ¿no? También les dijo luego, nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero hay unas cosas que solamente Dios sabe, pero hay otras que sí Dios declara, ¿no? Y tenemos que saber. Amén. En la primera iglesia se despedían o se saludaban con Maranata. Significa el Señor viene, pronto. Amén. Y eso tenemos que volver a tomar ese saludo para recordarnos que el Señor Jesús está a las puertas, está ya cerca, más cerca que hace 2000 años. Y ya decían, el tiempo está cerca. Amén. Pues ahora está mucho más cerca. Vamos a leer en Proverbios 29, 18. Amén. El Señor nos da profecía. Dice en Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La profecía es la palabra dada por Dios. Dios habla a través de profecía, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Pero no la ley de Moisés, ahora es la ley de Cristo. Amén. 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 En nuestros corazones. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia nos da poder para cumplir mucho más que la ley. Amén. Amén. En Amós 3, 7 y 8 vamos a buscar la palabra de Dios. Porque toda escritura es inspirada por Dios, dice también, y útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea preparado en toda buena obra. Amén. Dice en Amós 3, 7 y 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amén. Dios quiere que haya profecía en el pueblo. Dios quiere hablar en profecía al pueblo. Y si Dios habla, ¿quién no profetizará? Todos podemos profetizar. Amén, porque Jesús está en nosotros. Y cuando Jesús habla a través de nosotros, estamos profetizando. Porque es Dios hablando a través de nosotros. Esto es lo que significa profecía. Dios hablando a través de una persona. Y Dios quiere hablar a través de cada uno de nosotros. Amén. Dios nos habla a través de la naturaleza, como hemos dicho antes. Los pájaros, ¿no? Si miramos a los pájaros, ¿no? Jesús nos dice, mirad las aves. No trabajan ni hilan, ni guardan en granero, y vuestro Padre las alimenta. Miramos las hormigas, y dice un proverbio, mira a la hormiga, perezoso. Amén. Para que estemos diligentes en la obra de Dios. Amén. Toda la creación nos habla de las cosas de Dios. Y cuanto más la palabra de Dios y su Espíritu nos pueden hacer entender la palabra de Dios. Vamos a leer en Romanos 12, 6. Que dice, amén, es bueno estar diestros en la espada. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y tenemos que ser guerreros, que usa bien la espada. Amén, la espada de la palabra de Dios, la Escritura. Amén. Dice en Romanos 12, 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. La profecía tiene que ser natural y normal en la iglesia. Úsese conforme a la medida de la fe. A veces tenemos temor a la profecía, porque decimos, hay muchos falsos profetas. Y es verdad que se levantarán muchos falsos profetas, muchos falsos maestros,
Y eso tenemos que atender, para que la profecía no demos oído a cualquier cosa, ¿no? Es decir, Dios me ha dicho, o he soñado, y muchas sectas se han levantado a través de esta forma de profecías, y se cree más que los demás. Yo estuve en uno de estos grupos, llamado Los Niños de Dios. Moisés David se creía un hombre de Dios, y tenía sueños, tenía profecía, pero ponía por encima de la palabra de Dios los sueños que él recibía. Y se tergiversó e hizo una secta destructiva. Y el Señor me sacó de ese lugar, para la gloria de Dios. En 1 Corintios 14, vamos a leer también, es un capítulo que está después del amor. 1 Corintios 13 habla del amor, ¿no? 1 Corintios 12 habla de los dones. Y 1 Corintios 14, aquí hemos hecho un sándwich, ¿no? Lo más importante es el amor, ¿no? Pero están los dones, el pan, y el 14 habla también de dos dones, las lenguas y la profecía. Dice en 1 Corintios 14, del 1 al 4, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por eso no tenemos que desechar la profecía, es necesaria, porque a través de la profecía se edifica a la iglesia. A través de la profecía, dice también, se exhorta, se consuela. Amén. Si desechamos la profecía, podemos desechar algo que necesitamos. Amén. No podemos desechar la profecía. Dice también en el 22, del mismo capítulo 14. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia, se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. No por mucho decir, predicar, como dice, no es lo mismo predicar que dar trigo, ¿no? Pero si Dios está entre nosotros, vamos a ver la presencia de Dios. Cada uno de nosotros va a tener sabiduría. Dios va a hablar a través de él. Aún hasta un niño puede decir palabras con sabiduría, porque el Espíritu de Dios está en él. También para Dios, de la boca de los niños, perfeccionaste la alabanza, dice la palabra de Dios. Y otra versión dice, fundaste la fortaleza, ¿no? En el Salmo dice una parte y cuando en el Evangelio dice de otra forma, ¿no? Pero fundaste la fortaleza, perfeccionaste la alabanza. Podemos tomar las dos. Amén. La palabra de Dios que es viva y eficaz. Amén. Si somos canales de la gracia de Dios, Dios se va a expresar a través de ti y a través de mí. Y no por eso nos vamos a creer más que el otro, sino dar la gracia a Dios por lo que Él nos da. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer en Lucas 21. En Lucas 21 Jesús nos da unas cuantas señales de su venida. Y es bueno recordar del versículo 7 hasta el 37.
Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y entonces dijo él: Mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Y vemos que todo esto se está cumpliendo, una por una. Se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Terremotos, están habiendo grandes terremotos. Ahora bien, hemos visto unos pequeñitos. Aquí en España ha venido uno pequeñito hace poco. Pero habrá grandes terremotos. Y ha habido grandes dimensiones, ¿no? Y hambres y pestilencias y terror. Hay muchos terroristas. Cada vez se está multiplicando más el terrorismo. ¿Ven? El Islam está levantándose como un terrorista, un grupo terrorista que está masacrando a miles. Y a todos los que dicen ser cristianos lo está cortando el cuello y está haciendo torturas inimaginables. Pero ante todas estas cosas, antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Y estamos viendo a la iglesia perseguida. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir, ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Amén. Oímos de la persecución en países lejanos. Leí una vez un libro, Una angustia lejana, en un país de África, ¿no? Ahí sufrieron una masacre a muchos cristianos, ¿no? Y nadie sabía de esto que estaba pasando allí. Pues nosotros tenemos esa angustia lejana, pero si nos ocurre a nosotros y es cercana, también queremos que piensen en nosotros y oren por nosotros y nos ayuden. Amén. Pero Jesús dice también: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. A pesar de la persecución, tenemos que perseverar hasta el fin. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Así también se está cumpliendo en Jerusalén, en Judea, todo esto. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, y ahora está mucho más que nunca está rodeada de ejércitos. Los sirios por un lado, los libios por otro, Egipto por otro, Irán, Irak por otro. Estamos viendo que está rodeada de ejércitos, y ejércitos islámicos. También Rusia y China, también hay profecía de que van a venir a Israel a atacar a Israel. Pero estos son días de retribución. Israel tiene que sufrir para que muchos se conviertan. Está escrito todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando las tropas de un general romano
vinieron a Israel y arrasaron con todo. Dispersaron a todo Israel entre todos los pueblos. Y vemos que también Israel sigue siendo una señal, ¿no? A través de los tiempos, porque ha vuelto a ser nación. Después de estar dispersado por todo el mundo, Dios les volvió a traer a su tierra. Pero vamos a seguir, 25, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y hemos visto las tsunamis, olas grandes, el bramido del mar y de las olas. Aquí se está cumpliendo esa tsunami, olas gigantes que arrasan tierras enteras, ciudades enteras. Y así se está cumpliendo, sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Vemos también que en el cielo están ocurriendo cosas. La atmósfera se está desvaneciendo porque se está perdiendo la capa de ozono y los rayos del sol no se están filtrando y están haciendo incendios en muchas partes y no saben por qué. ¿Ven? Y esto se está cumpliendo. Las potencias de los cielos están siendo conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y esto es lo que podemos saber, ¿no? Dice sabed. Debemos saber las señales. Mirad la higuera. Cuando habla de la higuera, habla del pueblo de Israel. Podemos mirar lo que está pasando en Israel. La higuera. Cuando brotan los árboles, cuando brota la higuera, ya se ve que el verano está cerca. Esto dijo Jesús. Y la higuera brotó en 1948, cuando fue constituida nación. Fue reconocida en las Naciones Unidas como una nación. Hasta entonces, desde el año 70 hasta el año 1948, no había sido considerada nación. Y volvió a su tierra. Amén. Dice: cuando comiencen a suceder estas cosas, sabed que el reino de los cielos está cerca. Amén. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Amén. Y esto anoche también tuvimos una vigilia. Nos decíamos que en Israel había 4 vigilias. ¿Ven? De las 6 a las 9 de la tarde era la primera vigilia. Ahora eran otras horas, ¿no? Para nosotros son de las 6 a las 9. Cuando anochece, la primera vigilia. De 9 a 12 es la que estamos nosotros anoche, ¿no? Entre esas horas. De 12 a 3, la tercera vigilia. Y de 3 a 6, la cuarta vigilia. Y Jesús, una vez, dice que a la cuarta vigilia iba andando sobre las aguas hacia la barca, donde estaban sus discípulos. O sea que Jesús estuvo toda la noche hasta la cuarta vigilia, ¿no? Eran ya las 6 de la mañana.
Y ahí también el Señor nos habla que tenemos que velar y orar con este propósito, para que el Señor nos tenga por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén, porque habrá muchos que no serán dignos. Y este escapar se refiere al arrebatamiento, porque Jesús viene primeramente para arrebatar a su iglesia, para resucitar. Los muertos en Cristo dice que se resucitarán primero, pero luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Dice en Oseas, vamos a leer Oseas 6, del 1 al 3. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Y esto se va a cumplir también. Para Dios, dice en la carta de Pedro, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Si vemos aquí 2 días, son 2000 años. Y el tercer día, el tercer milenio, y estamos ya en el tercer milenio, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Amén. Y conoceremos, proseguiremos en conocer a Jehová. Amén. Estamos expectantes de ese día en que seremos arrebatados en los aires. Amén. Gloria a Jesús. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que estar avisados. Amén. El que está avisado toma medidas, pero el que no está avisado o no hace caso del aviso pasa y recibe el daño, dice un proverbio. Amén. En 2 de Tesalonicenses vamos a leer del capítulo 2, segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12, que dice así: pero con respecto a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Aquí vemos que tenemos que estar sabiendo, ¿no?,
pero también no atender a todas las profecías, ¿no? Porque hay muchos que vendrán engañando, ¿no? Pero también tenemos que saber lo que está escrito. Amén. Hay un hombre de iniquidad, un apóstata, que se levantará. Este es el anticristo. Y estamos ya a las puertas de que se manifieste. Amén. Ahora, hace poco salía en la televisión de que ya están poniendo un